en esta noche. Gracias, Nati. ¿Cómo están? Están calladitos, están ahí silenciosos. Bueno, le damos la bienvenida a los que están por primera, por segunda vez en la Iglesia Extremo Amor. Queremos que te sientas bendecido, que te sientas bienvenido. Así que vamos a darle un aplauso, a ver si hay alguien por primera o por segunda vez en esta noche. Que el Señor te bendiga. Saludamos también a los que están en casa escuchando esta reunión. Queremos decirte también que te puedas sentir en casa. Sabemos que estás en tu casa o en tu trabajo, en cualquier lugar donde estés, que puedas recibir esta reunión como si estuvieses de esta manera presencial y disfrutar juntos. Bueno, tengo algunos anuncios para compartirles. Todos los domingos se transmite esta reunión por YouTube, así que si no te suscribiste al canal de la iglesia, te voy a animar, impulsar que lo puedas hacer en este tiempo, que te suscribas para que cuando te llegue la notificación que se subió la reunión al canal de YouTube, que vos lo puedas compartir con algún amigo, con algún ser querido. Y si vos estás escuchando esta reunión, que también te animes a compartirle a algún amigo que más lo esté necesitando en este tiempo. Bueno, otro anuncio muy importante, el sábado que viene vamos a tener bautismo, así que quiero felicitar a todos los valientes que se van a dar ese paso de fe. Este miércoles a las 7 de la tarde vamos a reunirnos en este lugar para poder tener la charla de bautismo, así que les vamos a escribir en la semana a los que van a dar ese paso de fe para decirles que tienen que venir a este lugar para estar conversando juntos. También vamos a compartir la Santa Cena, así que nadie puede faltar el sábado que viene, más traer un invitado, algún amigo, que va a ser una reunión muy especial. Y el último anuncio que tengo muy importante, que vamos a tener un break entre nosotras, el primer culto del año solo de mujeres, así que los hombres que se hagan cargo de los papás. Muy bien, ahí las mujeres alentando. Inviten a sus amigas, alguna vecina, alguien que tenga cerca, tiene que ser mujer para que pueda venir y disfrutar este tiempo juntos. Siempre desde el inicio le llamamos un break entre nosotras, porque no sé si todas las mujeres que están en este lugar coinciden conmigo, pero hacemos tantas cosas a la vez que necesitamos un break, ¿o no? Necesitamos un pequeño descanso para poder venir a este lugar y recibir y solamente tener una charla entre chicas. Así que bueno, están invitadas todas el viernes 17 de marzo a las 20 horas. Bueno, ahora sí, sin más, nos preparamos para recibir palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, Fer. Muy, pero muy buenas noches a todos los que están por primera o segunda vez. Una alegría enorme poder verte, disfrutar de la alabanza, de la adoración. Qué lindo es el Señor, ¿no? Qué lindo que es el Señor. Qué dulce que es gustar de su presencia. Es hermoso poder compartir entre hermanos la palabra de Dios, la alabanza, la adoración y juntos recibir una palabra que esa palabra lo que hace es instruirnos para caminar una vida en victoria. ¿Cuántos queremos vivir una vida de victoria? Dejar la derrota, dejar las circunstancias complicadas, dejar de llorar por el vecino, dejar de llorar por el trabajo, por la economía y empezar a ver una vida de victoria, una vida enfocada en la cruz. Y eso nos cuesta. Por eso tengo el agrado de compartirte que empezamos una serie nueva. Así que vamos a darle un fuerte aplauso, Señor. Una serie de predicaciones nuevas. Ustedes saben que en las series de predicaciones lo que hacemos es ampliar, puede ser un libro o un tema específico. En este caso vamos a ampliar un poco el libro de Jonás y todo lo que hay en el libro de Jonás. La idea de las series es ampliar lo que el Señor nos quiere decir. Muchas veces nos toca leer un capítulo, un versículo, pasar de un versículo a otro, pero estudiar un libro nos demanda no solamente tiempo, sino que también nos demanda compromiso para poder escuchar o poder ver todo lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Es por eso que la serie que hemos titulado Un Jonás que llevo dentro, o todos llevamos un Jonás adentro. Vos y yo llevamos un Jonás adentro que de alguna manera va a discernir, o mejor dicho, a mostrar de qué estamos hechos. Muchas veces escuchamos la frase de voy a sacar el tano que hay dentro de mí. ¿Alguna vez lo escuchaste? No me vuelvas loco, pará, porque está por salir el gallego que hay dentro de mí. ¿Lo escuchaste?
¿no? Alguna vez escuchás a tu mamá, a tu papá, que no es otra cosa que un poco explicar y mostrar alguna de las culturas familiares que uno tiene, que uno fue construyendo y que ante situaciones de la vida uno responde de una manera. Ante las presiones de la vida, saco el gallego que hay dentro de mí, saco al hombre altano que está dentro de mí, saco al enjaulado león que tengo dentro de mí y quiero comerme vivo al mundo. Bueno, un poco es tratar de identificar todo lo que tenemos adentro nuestro, sea algún personaje bíblico, sea algún hombre de algún país, Italia, España, alemán, el país que sea, y tratar de alguna manera de construir. Está de moda esa palabra, ¿no? La deconstrucción. De construir a esos personajes que nos fueron construyendo para darle lugar a una nueva construcción, a la imagen de Cristo en nuestras vidas, a la imagen de Jesús en nuestras vidas. Es por eso que es muy importante poder comprender esto. ¿Por qué? Porque es importante. Porque la palabra de Dios lo que va a hacer es mostrarnos nuestras situaciones, nuestras circunstancias como si fuera un espejo. ¿Qué cosas nosotros debemos cambiar? ¿Qué cosas nosotros debemos reaccionar para modificar? ¿Y qué cosas debemos asimilar que están en la palabra de Dios para que cada día podamos ser mejor personas? Así que por eso yo te invito a que vayamos al libro de la Biblia en Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5 en el día de hoy. Y el Jonás que llevamos dentro, así voy a titular esta palabra, o mejor dicho, la serie. Esta va a ser la parte número 1. Tenemos varias partes, así que sentate cómodo en este sábado y en los sábados que vienen, porque vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con Jonás y cómo Jonás de alguna manera, por medio de la palabra de Dios, nos va a describir su carácter, su persona y cómo la podemos llevar a la práctica en el día de hoy, en nuestra actualidad. Así que Jonás, capítulo 1. Jonás es el quinto libro de los profetas menores. Los profetas menores vienen a hacer esto como, no por ser profetas de menor estatura, sino por una cuestión de cantidad de versículos y de capítulos. Entonces los profetas menores vienen después de los profetas ¿qué? Mayores. Después de Daniel viene Oseas. Oseas, Joel, Amós, Abdías y el quinto de los profetas menores es Jonás. Y quiero que vayas conmigo, Jonás capítulo 1, verso 1, dice así la palabra de Dios. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Verso 4. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el Señor que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Me gusta esta historia. Creo que la historia de Jonás es una de las historias más conocidas junto con Moisés, junto con David, porque los que venimos de hace mucho tiempo en la iglesia nos compartían nuestros maestros en la escuelita bíblica acerca de Jonás. ¿Cuántos han escuchado de una ballena comiéndose a Jonás? A ver, ¿cuántos de los que estamos acá? La gran mayoría. Que dicho sea de paso no era una ballena, era un pez bien gigante, bien grande, pero no era una ballena. Y todos conocemos esa historia. Ahora, la palabra de Dios nos deja bien en claro acerca de la historia de Jonás, porque todos de alguna manera, en mayor o en menor medida, llevamos a un Jonás dentro. Todos tenemos un Jonás dentro. Por eso, lo primero que quiero compartirte en el día de hoy tiene que ver con esto, y quiero que anotes bien. Trajiste lapicera, como hemos dicho en los sábados anteriores, lapicera, papel o en el anotador en tu celular. Lo primero que quiero decirte es, a menudo Dios
nos pedirá cosas que no estamos dispuestos a dar o a hacer. A menudo Dios nos pide cosas que nosotros como seres humanos no estamos dispuestos a dar o a hacer. ¿Qué es lo que vemos reflejado en la historia de Jonás? Dios le pide algo a Jonás y Jonás evidentemente no está dispuesto a darlo. No está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a responder ante una palabra de obediencia. Y es lo que mayormente nos suele pasar a nosotros muchas veces. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros pasamos por varios filtros para poder entender y comprender si la palabra que Dios me está diciendo es una palabra acorde para el momento que yo estoy viviendo y si es factible que yo la pueda poner en práctica para poder disfrutar mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros llevamos un Jonás muchas veces adentro que lo que hace es filtrar una palabra de Dios para ver si esa palabra de Dios es buena o no es buena. Si es certera para mi vida y para la vida que yo estoy llevando o no la es. Evidentemente Jonás estaba en una situación complicada y quiero explicarte un poquitito, quiero ponerte en contexto. Dios le está pidiendo a Jonás que vaya a predicar a un lugar, a una ciudad donde era extremadamente peligrosa. La ciudad era Nínive, era la capital de Asiria. Era una ciudad, era un país, era un pueblo donde eran sangrientos, terroristas. Algunos comentaristas hablan de que había un terrorismo absoluto, completo. Mirá, para describirte un poquitito y si hay algunos menores, tapar ahí un poco los oídos, pero cuando estos ninivitas tomaban el control de una ciudad, de un pueblo, lo que hacían era, por ejemplo, algunos hombres, soldados del ejército contrario al de Nínive, era cortarle las dos piernas, uno de los brazos y jugar con uno de los brazos y una mano pidiendo ayuda. Así eran los ninivitas. Lo que hacían era ser sangrientos. A las niñas las abusaban y después de abusarlas las mataban. A los adolescentes los torturaban. Los torturaban de tal manera, entre otras cosas, primero mataban a los padres, le cortaban la cabeza, los decapitaban a los padres, usaban la cabeza con una especie de lanza, los clavaban la cabeza y los hijos tenían que ir caminando por el campo de guerra con la cabeza de sus padres o de su madre. Y constantemente tenían que hacer eso hasta el punto después de torturarlo y de asesinarlo. A las mujeres le hacían lo mismo, así como a las niñas la abusaban, a las mujeres también. Una vez que la torturaban, abusando físicamente, psicológicamente, después las terminaban liquidando. Así que cada vez que un pueblo comprendía, entendía que los ninivitas de alguna manera querían conquistar una ciudad o un pueblo, los que vivían en ese pueblo eran suicidarse. Algunos se alejaban, corrían para el otro lado, estaban atormentados porque venía un pueblo, una nación sangrienta. Es en esa situación que Dios le dice a Jonás: yo quiero que vayas a aquel lugar y que prediques mi palabra. Y quiero que lleves salvación a este lugar. No solamente que era algo problemático ir a aquella ciudad por este contexto, sino que además, ¿quién era Jonás? Jonás era un profeta al cual algunos comentaristas hablan de ser muy patriota, muy duro en su patriotismo, en su nación. Imagínense, Nínive era la ciudad contraria a Judá, al pueblo de Dios. Por lo tanto, eran enemigos. Entonces, él no iba no solamente a hablarle de Dios porque lo iban a matar, sino que también porque no era su manera de ser. Tenía que cuidar a su nación y entendía que predicando de Dios, aquellos probablemente se podían convertir, se podían salvar, y él no quería saber nada con que su pueblo enemigo también sea salvo. Es en esta circunstancia, en este contexto, que recibe Jonás este llamado. Quiero que vayas y que le prediques a esta gente, a estas personas. Evidentemente siempre Dios ve algo que ni vos ni yo vemos. Evidentemente Dios siempre ve un cuadro más completo, terminado, mucho más de lo que vos y yo podemos llegar a verlo. Ni que hablar de Jonás. Ahora Jonás estaba en medio de esta situación y déjame decirte, no solamente que había una cuestión práctica de no ir a predicar a aquel lugar. La cuestión práctica porque evidentemente si iba a aquel lugar y les iba a predicar,
no solamente que iba a costar predicarle, sino que lo iban a liquidar. Imagínate como para que puedas comprender, que te sitúes en el año 1941, Guerra Mundial, que venga un rabino, un judío, se pare en la Berlín nazi y le diga a los nazis, arrepentite. ¿Qué es lo más probable? Que lo hagan jabón que otra cosa. Y si bien parece chiste, es triste, pero era la realidad. Era la realidad. Era muy probable, era probable que esta persona, este rabino, hubiese terminado muerto. Por eso prácticamente era imposible predicarle, pero no solamente prácticamente, sino que también teológicamente, porque unos años anteriores Nahum, el profeta Nahum, había predicado y había dicho que Asiria, que Nínive, iba a caer. Por lo tanto, imagínate en la mente y en la cabeza de Jonás. En la práctica es imposible porque me liquidan. Teológicamente también es imposible. Por lo tanto, el mensaje que vos me estás dando, Dios, es que. Uy, se me fueron. ¿Están acá? ¿Están acá? Ese mensaje es que imposible de sobrellevar. Imposible de llevarlo a la práctica. Ahora, esto es lo que pasa con nosotros muchas veces cuando identificamos a ese Jonás que está dentro de nosotros. Dudar de una palabra de Dios. A veces que uno por ahí le comparte algo, pide algo, che, ¿me podés ayudar con algo? Y por ahí te responde, no, pero ¿por qué no preguntás por esto y por lo otro? Como que uno piensa de que la persona que está pidiendo algo ya no estuvo indagando en otras posibilidades. Imagínense Dios pidiéndole una palabra o dándole una palabra para que esa palabra pueda ponerse en práctica, obedecerse. Pero de repente Jonás empezando a decir, no, pero pará. Dios, te estás equivocando, porque teológicamente vos le diste una palabra a un profeta y prácticamente es imposible porque a mí me van a ir a matar, por lo que esta palabra pueda ser imposible. Y muchas veces nosotros recibimos palabras de parte de Dios y le ponemos esos tipos de filtros. Le vamos poniendo filtros a la palabra de Dios. Le vamos poniendo filtros a lo que Dios nos está pidiendo. Muchas veces nosotros estamos ahí demandando, pidiendo. Esto me hace acordar a la historia de Adán y Eva, Génesis. Dios se le presenta a Adán y Eva y les dice, pueden comer de todos los frutos, menos ¿de qué fruto? Del fruto del bien y del mal. Ahora la Biblia, la palabra de Dios dice de que ese fruto, que era el prohibido, que no tenía que comer, la Biblia lo describe como algo muy lindo, seductor, de buen parecer y aparentemente rico. Entonces, en la mente tanto de Eva, que fue la culpable, ¿no? Tanto de Eva como de Adán, ¿qué es lo que estuvo en su mente? Mirá el color que tiene ese fruto, ya está recontra remaduro. Y Dios en realidad nos vino a decir que no comamos de ahí porque podemos llegar a morir, pero ¿de qué manera vamos a morir? Yo no conozco la palabra muerte porque es algo que no conocemos. ¿A qué se refiere Dios? Entonces, ¿qué es lo que hacen Adán y Eva? O Eva y Adán empiezan a poner filtros a una palabra de obediencia. Pero mirá, esto está lindo, pero esto está más rico. ¿Cómo termina la situación? Que así como Jonás, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y muchas veces nosotros también corremos con esa verdad o con esa suerte de entender y comprender que cuando Dios suelta una palabra, no se trata de si vos y yo la comprendemos o no, de si vos y yo la podemos actualizar a lo que nosotros estamos viviendo. Lo que nos toca a nosotros es tratar de obedecerla. Obedecer. Y quiero que resaltes esa palabra, obedecer. Algo que nos cuesta a todos. ¿Por qué nos cuesta obedecer una palabra? Porque creemos que lo que Dios nos está diciendo no es lo que yo necesito. No, pero Dios no entendés. No entendés, es que ahora yo estoy en esta situación, no puedo pagar el alquiler. ¿Cómo vos me vas a esto? No, pero Dios, ¿cómo? Y nosotros queremos ahí poner filtros de nuestras realidades, de nuestras situaciones, con una palabra de parte de Dios. Por eso a nosotros nos cuesta entender la palabra de Dios. Porque llevamos un Jonás adentro que está todo el tiempo contradiciendo una palabra de Dios, una promesa de parte de Dios. Es como que constantemente estamos ahí midiendo si lo que Dios me dice está bien o no. ¿Alguna vez dudaste de la palabra de Dios? Quiero que seas sincero, dale.
¿Dudaste de la palabra de Dios? Todos tenemos como esa inclinación a sentarnos en un consultorio como un doctor y empezar a analizar lo que nos dijo el doctor. No sé, una biopsia que salió mal, una relación que creíamos definitivamente que iba a terminar en un casamiento y de repente no lo es, un matrimonio que creíamos que iba a llegar a buen puerto y de repente en el medio nos damos cuenta que cuesta y cuesta un montón, a tal punto casi de la separación. Y de repente, claro, cuando uno recibe una palabra de Dios, contraponerla con mi realidad, parece como que Dios no quiere mi bien. Parece como que Dios no entiende la circunstancia en la cual yo estoy viviendo. Por eso muchas veces cuando escuchamos o leemos palabra de Dios, no entendemos por qué Dios nos está diciendo lo que nos está diciendo. Por qué su palabra nos habla de esto. Creemos que Dios sabe qué es lo mejor o somos nosotros. Creemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros o nosotros creemos lo que es mejor para nosotros. Es la pregunta que nos va a desafiar en este tiempo y en estas series que vienen de esta palabra. ¿Creemos que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos es mejor que lo que Dios sabe de nosotros? Esto es como decirle a un creador de un reloj, explicarle cómo se maneja o cómo funciona un reloj al mismo creador. Es decirle a Dios en realidad cómo nosotros creemos que nos tenemos que manejar cuando es Dios quien nos creó y Él sabe de qué manera y qué es lo mejor para nuestras vidas. Pero nosotros estamos ahí peleando. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que dudamos de la bondad y dudamos de la misericordia, la gracia y el amor de Jesús para con nosotros. Cada vez que nosotros estamos filtrando una palabra de Dios, resaltando ese Jonás que llevamos dentro, lo que estamos haciendo es decir, Dios, me parece que vos no querés darme lo que yo necesito. Yo necesito esto otro, no lo que vos me das. Por eso Jonás lo va a entender de esta manera. Dios le va a decir, yo quiero que vayas a Nínive. Y dice la Biblia que ¿qué es lo que hace? Desciende a Jope, desciende a una ciudad marítima, judía, y lo que hace es desde ahí tomarse un barco y se va hasta Tarsis. Nínive estaba acá, Jope estaba acá y Tarsis estaba acá. Distancias gigantes. Señor, ¿vos querés que vaya al este? Pero yo me voy a ir para el oeste. Y eso me da lugar para la segunda parte o el segundo punto. Siempre que hay una palabra para obedecer, habrá un barco para desobedecer. Quiero que lo anotes bien. Siempre que haya una palabra, un desafío de parte de Dios para obedecer una palabra, siempre, pero siempre va a haber un barco que te incite, que te invite a irte para el otro lado. Siempre. ¿Estás seguro, Dios? Porque mirá, a mí me parece que mejor es esto, esto y esto. Mirá, está en la Biblia, mirá, lo dijo tal profeta, tal predicador, tal pastor. Y hay evidencias científicas ciertas de que yo no puedo hacer eso, por lo tanto, yo no me voy a congregar. Porque hay algunos que andan tirando por ahí que congregarse no es de Dios, que eso es arcaico y que yo puedo estar en... Y que ¿cómo es que le llaman algunos? El evangelio organizado o algo así, que le llaman, tiene que ver con estándares humanos, que lo que vienen a hacer es poner jerarquías y ordenarte qué cosas tenés que hacer y qué cosas no tenés que hacer. Entonces, si hay teólogos que hablan de eso, si hay predicadores que hablan de eso, evidentemente, y vos, Dios, hablás de que la iglesia somos nosotros, ¿para qué me voy a ir a congregar? ¿Cuál es la importancia de congregarme? Y es ahí donde sale a relucir una vez más el Jonás que llevamos dentro. Siempre Dios va a soltarnos una palabra para que esa palabra se pueda poner en práctica, la podamos obedecer, pero siempre va a haber un barco que nos va a querer llevar para el otro lado. Dios nos va a llevar al este y nosotros vamos a querer ir siempre al oeste. Y siempre vamos a encontrar un medio para poder llegar a eso. Hay un comentarista, en realidad un escritor, Timothy Keller, que él habla sobre Jonás como el profeta pródigo. ¿Por qué el profeta pródigo? Porque lo relaciona con el hijo pródigo. El libro, y lo vamos a estudiar durante estos sábados que vienen, pero el libro de Jonás contiene 4 capítulos.
Y dice este escritor y teólogo que los primeros 2 capítulos, el capítulo 1 que estamos viendo ahora y el capítulo 2, enfatizan o resumen la actitud del... ¿Se acuerdan el hijo pródigo? La historia del hijo pródigo. Se la resumo rápido. El hijo menor, su hermano mayor, el papá en la casa, viene el hijo menor, le dice, papá, quiero que me des la herencia. Ustedes saben que la herencia, ¿cuándo se da? Cuando muere el familiar. Bueno, le dijo, quiero que te mueras, en otras palabras, dame la herencia que yo quiero dejar de vivir con tu autoridad, bajo tu autoridad, quiero disfrutar de mi libertad y quiero con esa herencia poder hacer mi vida. A lo que el padre responde, le da la herencia, se queda el hermano mayor y cuenta la historia, está en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 15, después léelo porque es interesantísima, que él empieza a malgastar todo el dinero. Y una vez que malgasta el dinero, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta que está entre los chanchos, que no tiene para comer, que tiene olor a... Hace poco estuve en un lugar así, estuve en una especie de chiquero. Estaba con unos pastores y me hablaban del chiquero. Y yo le decía, che, pero ¿es normal que vivan acá los chanchos? Porque estaban entre la caca y toda una cosa horrible. Y digo, che, pero ¿es normal? Y se empezaron a reír como diciendo, qué ignorante que sos. Y sí, y hay una frase, hay un dicho, ¿no? Dani no está, ¿no? Acá. Hay un dicho que dice, corral limpio, chancho flaco o algo así. Si vos sabés de campo, algo así dice. No existe un corral limpio con un chancho gordito, porque el chancho vive en su chiquero, se ambienta en ese chiquero, come y vive en esa manera, con el olor a caca, ahí todo mezclado, una locura. No podría vivir en un campo nunca, la verdad, realmente no me lleve a un campo. Pero en ese lugar, claro, iba describiendo algunas cosas y dice que el hijo menor, el hijo pródigo, estaba viviendo en ese nivel. Y capítulo 1 y 2 de Jonás describe esa actitud. De alguna manera alejarse, desobedecer la palabra del Padre. El Padre representa a Dios en esta historia, en la historia de Jonás. Se va, se libera de una palabra que su papá le da y se va en búsqueda de su vida. Pero dice que el capítulo 3 y 4 responde no al hijo pródigo, al hijo menor, sino al hijo mayor. Y la historia del hijo pródigo habla que el hijo mayor es aquel que de alguna manera siempre obedeció, siempre estuvo, siempre se quedó, pero no se quedó por amor, no se quedó por obediencia, se quedó por buscar siempre algo a cambio, por buscar la gratitud de su padre, por buscar una respuesta siempre de su papá para con él y no entender que él era parte de su casa y que él no tenía que pedir permiso para abrir la heladera, porque era su casa y él hacía como él quería. Por eso el padre en una ocasión le va a decir, vos acá tenías todo, ¿por qué te quejás de lo que le estoy dando a tu hijo, a tu hermano, que antes estaba perdido, que ahora lo volvemos a encontrar? Vamos a hacer una fiesta. Y él estaba enojado porque a él nunca nadie le había hecho ninguna fiesta, porque él no estaba por amor, sino que él estaba por obligación. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que una manera de desobedecer y de alejarnos de una palabra de obediencia a Dios es vivir por obligación hacia Dios. ¿Qué es lo que yo quiero decirte con esto? Hay veces que nosotros creemos que porque venimos a la iglesia y levantamos manos buscando a Dios, creemos que esa es la obediencia que Dios pide de nosotros y creemos que eso es vivir el Evangelio. Y no nos damos cuenta que esa es la misma actitud, la del hijo mayor como la del hijo menor. Nosotros podemos estar desobedeciendo aún estando en la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, va a hablar en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 acerca de esta actitud. Él va a decir que hay un montón de moralistas, un montón de judíos bien moralistas que aplican la palabra de Dios y hay otros que no son judíos, gentiles, que de alguna manera son inmorales, no aplican la palabra de Dios. Y él dice en el capítulo 3, pero aún así todos estamos descarriados. Todos, no hay uno que no sea bueno. No hay uno. Y hay veces que nosotros creemos que porque venimos a la iglesia, nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Pero no nos damos cuenta que muchas veces tenemos la actitud del hermano mayor, que venimos por obligación, que oramos por obligación, que damos los diezmos y ofrendas por obligación y no porque sentimos de parte de Dios y porque en obediencia respondemos. Siempre hay una palabra, siempre que haya una palabra para obedecer,
va a haber un barco para desobedecer. Y hay muchas maneras para desobedecer. Y una de ellas es estando dentro de la iglesia. Una de ellas también es estando fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Mira, hay un escritor que describió un personaje ficticio en un libro y dice, como alguien que sabía que la manera de evitar a Jesús consistía en evitar el pecado. Pensamos que si somos religiosos practicantes, virtuosos y buenos, entonces hemos hecho nuestra parte, por así decirlo. Entonces, Dios no puede simplemente pedirnos algo, sino que Él nos debe algo. Está obligado a bendecirnos y a responder a nuestras oraciones. Esto no es acercarnos a Él con alegría y gratitud, con entrega y amor, sino más bien una manera de controlarlo y como resultado mantenerlo siempre a cierta distancia. Ambas maneras para escapar de Dios aceptan la mentira que no podemos confiar en que Dios procura nuestro bien. Y siempre está en duda eso, que su palabra, en vez de traernos algo bueno, parece que nos trae una tormenta. Y muchas veces nosotros actuamos como Jonás, creyendo que Dios me está obligando a obedecer a una palabra que va en contra inclusive de mi propio beneficio, de mi vida física. Y nosotros estamos ahí luchando con Dios. Quiero terminar con esto. Punto número 3. Las tormentas pueden ser la oportunidad para un llamado de atención. La Biblia dice que en el momento que Jonás recibe la palabra, en vez de irse por tierra a Nínive, él va por agua, pero a Tarsis. Desciende a Jope y va en agua para Tarsis. Y es en ese lugar, en el verso 4 del capítulo 1, que dice, pero el Señor, ¿qué dice ahí? Ayúdame. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento. Hay alguna versión que dice, lanzó al mar un fuerte viento. Y tiene la misma connotación que lanzar algo para golpear a alguien, ¿no? Entonces, hay tormentas que son productos de nuestra desobediencia. Yo quiero decirte algo. Todo pecado trae tormenta. Pero no toda tormenta es producto de un pecado. Todo pecado trae tormentas. Y mucho más en este contexto con Jonás. Pero claro, no estaba Jonás solo en la barca, sino que había otras personas que estaban alrededor. Por eso el pecado de Jonás que le produjo una tormenta, o la consecuencia fue la tormenta, ¿qué tenían que ver los que estaban alrededor de él? Por ahí eran pecadores o no, pero la Biblia no lo dice. Creían en otros dioses, pero no más que eso. Bueno, la Biblia no dice de que esos eran iracundos, eran inmundos, pecadores, no dice nada de eso. Dice que eran personas que trabajaban en la barca. Imagínense una barca donde, ¿vieron esos barcos de carga? ¿Alguna vez estuvieron por Puerto Madero, ahí por la costanera? Esos barcos que llevan las cargas, ¿cómo que se llaman los que llevan? Son unas contenedores. Toneladas y toneladas, y llevan un montón. Un vientito no los mueve a esos barcos. Pero no es un vientito lo que movió el barco a donde estaba Jonás, sino un viento que lanzó el Dios Todopoderoso. Por eso me gustó algo que la otra vez Fran decía, ¿no? Una cosa es que el diablo vaya detrás tuyo, otra cosa es que Dios vaya detrás. Una cosa es pelearte con el diablo, y otra cosa muy diferente es pelear con Dios. Y acá vemos la ocasión y el ejemplo. Jonás peleando con Dios y peleando con una palabra en desobediencia. Dios arrojó un viento que fue tan fuerte que tuvieron que tirar todas las cargas y aún así el barco se seguía moviendo a tal punto que iba a ser destruido. Por eso yo quiero decirte algo.
El pecado trae tormenta, pero no toda tormenta trae pecado. Pero sí hay algo. En todas las tormentas que hayan por pecado o tormentas que ocasionen la vida misma, porque vivimos en un mundo de muchas tormentas, de todas ellas siempre el Señor la va a usar para llamarnos la atención. De todas. Sea una tormenta por causa de un pecado, o sea una tormenta que es por causa de la vida. Perdiste o tenés la ausencia de un ser querido, tu esposo murió, tu esposa murió, perdiste a tu hijo, perdiste algo, el trabajo, una casa, perdiste algo en la vida y de repente eso que perdiste te golpea de tal manera que te deja inhabilitado a seguir caminando. Bueno, todas esas cosas que pasaron, que uno puede pasarla con Dios o sin Dios. Por eso es importante que puedas estar en este lugar. Porque yo quiero decirte de parte de Dios que aún en medio de esa circunstancia, aún en medio de esa tormenta, Dios te está llamando. Dios llama en la tormenta que sea. Dios golpea para llamar a la puerta de tu corazón en cualquier tormenta. Claro, Jonás no veía cuál era la situación completa. Evidentemente Dios veía que en Nínive había un pueblo para salvar. Jonás no. Al igual que los profetas y tantos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento que creyeron en una palabra, en la salvación, creyeron en un Jesucristo, pero que no lo vieron venir nunca y murieron sin ver la promesa cumplida, pero sabiendo que esa promesa siempre se va a cumplir. Y en medio de las tormentas y de las circunstancias adversas, siempre Él va a estar para liberarnos de la tormenta, para sanarnos, para restaurarnos y para bendecirnos. Amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Quiero terminar con esto. Mira, me quedan 5 minutos. Me puse un temporizador, 5 minutos. Así que no soy yo, es el temporizador que me dice 5 minutos. ¿Me das 5 minutos? Quiero terminar con esto. Hay tormentas que Dios puede usar para llamarnos la atención, pero también para hacernos saber algo. Que a Él le place amarnos, que a Él le place cuidarnos, que a Él le place protegernos. Y que aún esas tormentas probablemente pudieron haberse ocasionado por alguna desobediencia o, en fin, por algún pecado. Aún así, Dios sigue extendiendo su mensaje de salvación y de amor y nos sigue dando perdón y nos sigue aplicando misericordia y gracia para con nuestras vidas. No sé en qué situación estás en este día, pero yo quiero decirte una cosa. Dios te está llamando en medio de la tormenta. Dios está golpeando las puertas de tu corazón en medio de aquella desobediencia, en medio de aquel pensamiento donde vos y yo creemos que Dios no entiende mi situación y mi circunstancia y en vez de querer algo bueno para mí me está diciendo todo lo contrario. Bueno, aún en medio de todas esas situaciones, yo quiero decirte de parte de Dios que Dios nos ama. Así que yo te voy a invitar a que puedas ponerte de pie mientras los músicos llegan rapidito. Ahí en donde estás, quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que identifiques al Jonás que llevas dentro. Quiero que identifiques en mayor o en menor medida si hay una parte de Jonás en vos. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos, y no quiero ofender a nadie, pero creo que todos tenemos una parte de Jonás en nuestro ser. Esa parte de Jonás que nos lleva a tener temores, ansiedades, a muchas veces querer controlar cosas que vienen en el futuro, pero la palabra de Dios ya fue soltada, la promesa ya fue soltada, está impresa en tu corazón, en tu espíritu. Y yo sé de que en ese afán de querer controlar el futuro y querer controlar un montón de cosas que pasan en tu casa, con tu familia, a tu alrededor,
es que el no poder comprenderlo te lleva a dudar o nos lleva a dudar de esa palabra, de esa promesa. Y es interesante poder ver cómo tantos hombres y mujeres de Dios transitaron la vida en un montón de situaciones y de dificultades. Abraham, nombre de fe, quien sería el padre de todos los fieles en esta tierra, el padre de todos, llegó a caminar años y años con una promesa en su corazón, en su mente, pero una promesa no cumplida. Iba caminando, creyendo que su descendencia iba a ser incontable, pero no tenía ni uno. Pero había una promesa que se había desarrollado en su corazón. Cuando Dios quiso cambiar a José de un adolescente de alguna manera malcriado, porque era uno de los hijos, el hijo predilecto de su padre, y de repente tenía que formar un carácter. Dios tenía que formar el carácter de quien iba a liberar a su pueblo, o mejor dicho, quien iba a administrar en un momento de pobreza la vida de miles y miles de judíos. Pero tuvo que llevarlo a una tormenta, llamarle la atención y hacerle saber de que en ese medio de esa tormenta estaba siendo perfeccionado. José, que lo tenía todo, de pronto era un esclavo, era un delincuente que estaba en una cárcel, sin entender por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Imagínate a Moisés, haber nacido en cuna de oro, siendo el hijo del rey, siendo un descendiente de la hija del faraón, pero estando 40 años cautivo de alguna manera, no solamente en el desierto, sino también peregrinando, entendiendo, siendo entrenado. Todo para comprender algo, todo para entender de que Dios puso un llamado, un propósito, una palabra, y debemos confiar en esa palabra. Así que quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás. Si querés podés levantar tu mano al cielo en señal de rendición, en señal de: Señor, estoy acá, te entrego todo. No quiero negociar nada, no quiero pelear más. No quiero pelear más como Jonás lo hizo con vos. Señor, quiero identificar una parte de mí constituida en Jonás para poder rendirla delante de tu presencia. Para entender que la duda puede ser parte del transitar, del andar, del mismo discipulado que estamos haciendo. Pero el filtrar toda palabra que viene de parte de Dios no es otra cosa que desconfiar de tu poder, de confiar de tu autoridad, de desconfiar en tus promesas. Vamos ahí en donde está, habla con Dios. Habla con Dios. Ahí con los ojos cerrados en donde estás. Vos podés también hablar con Dios. No necesitas que nadie hable por vos. No necesitas que nadie sea intermediario entre vos y Dios. Ya Jesús pagó ese precio. Ya Jesús derramó su sangre para poder entrar confiadamente a su presencia y derramar nuestras vidas, derramar nuestras cargas, derramar los sacrificios delante de su presencia. Siempre ante una palabra de Dios, el enemigo te va a poner a disposición un barco para desobedecer, un vehículo para ir en contra de esa palabra de Dios. Pueden ser las circunstancias, pueden ser las situaciones, pueden ser las presiones de la vida, o puede ser la misma teología que estás manejando, la misma creencia, la misma enseñanza que limita tu entendimiento y tu conocimiento con Dios. Por eso, no peleemos más. No peleemos más con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. No peleemos más. No estemos más distanciados con esa palabra, porque en definitiva se va a hacer lo que Él proyectó hacer para tu vida y para la mía.
A no ser que quieras vivir una vida de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Por eso, así con los ojos cerrados, quiero ofrecerte algo. Quiero ofrecerte el desafío para aceptar el llamado de Dios, aceptar la palabra de Dios, aceptar sus promesas. No, pero yo ya tengo 20 años de evangelio. No, yo ya estudié teología. No, yo ya vengo de trabajar en tantas iglesias y ya sé esto y lo otro. Y seguimos siempre en la misma situación. El pecado no filtra si sabes de teología o no. El diablo no anda midiendo cuánto conocimiento tenés de su palabra o no, sino que el diablo lo que ve es cuánta aplicación nosotros tenemos ante esa verdad, cuánta obediencia tenemos y respondemos ante esas palabras de desafíos. Vamos a hablar con Dios. Señor, yo te pido en esta hora, Padre, una unción especial en el nombre de Jesús. Una unción, Señor, que venga a destruir toda incredulidad en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, toda duda, en el nombre de Jesús. Aquellos filtros que se levantaron y que no tienen otra cuestión que no sea alejarnos de tu palabra. Aquellos filtros que parecen sanos, que no tienen aparentemente, no pasa nada, no es nada malo. Vamos a estudiar esto. Vamos a escudriñar si están así como dice la palabra de Dios. Y muchas veces lo llevamos de filtro en filtro y cuando nos dimos cuenta estamos alejados de esa palabra. Y en vez de estar en Nínive estamos en Tarsis. En vez de estar en la tierra que Dios nos prometió, estamos caminando 40 años sobre el desierto, creyendo que es ahí donde Dios nos llevó. Pero definitivamente Dios no te llamó para estar en el desierto. El desierto puede ser un lugar de preparación, puede ser un lugar en donde Dios lo utilice para un montón de cuestiones, pero no es el llamado. No es el llamado. Por eso el apóstol Pablo va a hablar sobre que Dios utiliza circunstancias para enseñarnos, para llevarnos a buen puerto. Él va a utilizar aún las cosas que estamos viviendo, las tormentas que estamos viviendo para sacar, extraer algo bueno, algo positivo. Pero volvete a Dios, volvete a Jesús, volvete a Jesús. No te estoy diciendo que te vuelvas a una reunión, no te estoy diciendo que vengas los sábados a las 8 de la noche, te estoy diciendo que te vuelvas a Jesús. Lo demás va a ser una consecuencia. Volvete a Jesús, volvete a la obediencia. Volvete a entregar, a consagrar tu corazón. Volvete a compartir tu vida para con Jesús. Volvete a reflejar en su palabra lo que no está bien para poder corregir y para poder seguir ese camino, para parecernos cada vez más a Jesús. Ahí con tus manos bien levantadas, decirle: Jesús, Jesús, obedezco tu palabra. Respondo a tu llamado, respondo a tu llamado. En el nombre de Jesús, respondo a lo que vos me estás llamando en este tiempo, a ese desafío. No me voy a dejar llevar por el contexto, por las circunstancias. No voy a empezar a replantearme si está bien lo que vos me decís o no. Si vos me lo decís, por algo es. Si vos me lo dijiste, por una cuestión, por una causa es. Así que yo me tomo de esa palabra y sigo el camino. Sigo el camino. Sigo el camino en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mi corazón. Sí, Señor. Vamos, tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Vamos, vamos, vamos. Dáselo todo a Él. No para que Él te dé algo a cambio. Por obediencia, por gratitud. Mi corazón. Vamos. Toda actitud de hermano mayor, de obedecer por miedo, de obedecer por esperar algo a cambio, de obedecer para recibir una bendición, no es ese Dios. No es ese Dios. Le entregaste el corazón a cualquier Dios menos a Jehová, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y todo lo que amé, sí, Señor, lo rindo a tus pies.
Vamos, vamos, vamos. Oh, Señor, es tu noche. Señor, es nuestra noche. Es tu presencia. Es mi corazón derramado delante de tu presencia. Sí, Señor. Todo lo rindo en tu altar. Que ama lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Entregamos nuestras vidas, Dios. Obra, Señor, en nuestros corazones. Obra en nuestras mentes, Señor. Derrama tu presencia sobre nuestras vidas. Necesitamos tu toque. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Nos revele la persona de Jesucristo. Señor, tenemos miedo. Señor, dudamos de esa palabra. Dudamos de esa promesa, Señor. Y todo lo que amé, Señor, en el nombre de Jesús. A tus pies. Obediencia. Vamos, vamos, vamos. 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 Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Todo lo rindo en tu altar, Señor, en tu presencia. Qué malo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Rimandarabashaya rabakaya. Purifícame Urabandarabashandarabakeye. con tu espíritu. Oh, remenderebeshenderebekeye. Todo lo rindo en tu altar. Porque de eso se trata, de rendirlo todo. Que ama lo que no te agrada de mí. De rendir nuestras pretensiones. Todo lo entrego De rendir nuestras expectativas. De rendir lo que estábamos demandando. Con tu espíritu. De eso se trata, rendir. Rendir. Todo lo rindo en tu altar. Rendí tu temor. Rendí tu ansiedad. Que ama lo que Rendí tus no miedos. te agrada de mí. Rendí la seguridad que estás buscando Todo en una lo profesión, en un estudio, en un sueldo, en una mujer, en un hombre. Purifícame Rendí. con tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, rendimos nuestros pensamientos. Rendimos todo lo que tenga que ver con nosotros y que en definitiva tenga algo que ver con Jonás. Señor, derramamos nuestros corazones, derramamos nuestros pensamientos, derramamos, Señor, nuestros filtros delante de tu presencia para que vos obres, para que vos, Señor, traigas sanidad, para que vos traigas libertad en el nombre de Jesús. Porque entendemos, Señor, que en la libertad que vos nos estás ofreciendo, en la libertad que hay con las personas que están alrededor nuestro. Entendemos en el nombre de Jesús que no solamente querés salvar nuestras vidas, sino que querés salvar la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, la vida financiera, la vida, Señor, económica, la vida, Señor, relacional. En el nombre de Jesús, Padre, debemos, Señor, entender en este tiempo que es tu palabra la que viene a traer salvación y no son nuestros pensamientos y no son nuestras propias decisiones. No son nuestras propias decisiones. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor.
¿Qué te parece si le agradeces ahí en donde estás? Decirle gracias, Señor. Gracias porque tu palabra llega en un momento oportuno. Gracias porque tu palabra llega en el momento indicado, en el momento necesario. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene una esperanza que yo estaba buscando. Señor, tu palabra trae salvación en medio de las circunstancias más complicadas. Aún en medio de la tormenta más fuerte, más adversa, tu palabra de esperanza y de salvación me da otra oportunidad. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por lo que estamos enfrentando. Gracias, Señor, porque vos nos trajiste a este lugar, a este tiempo. Y es en este tiempo donde vos te querés revelar a nuestras vidas. En este tiempo donde vos querés mostrar una faceta nueva de un Dios poderoso, de un Dios de provisión, de un Dios de sustento, de un Dios de sanidad, de un Dios de restauración, de un Dios de libertad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. En tu nombre oramos y en tu nombre creemos en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si le das un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, Señor de señores? Mirá, yo sé que esta palabra daba para algo más, pero las circunstancias nos están mostrando que esto tiene que seguir y no termina en una reunión. Así que cuando llegues a tu casa y en lo que resta de hoy o mañana y toda la semana, que puedas volver a esta palabra. Si tenés que volver a escucharla, volvé a escucharla. Pero hay veces que el horario, el tiempo, cosas que tenemos que hacer, la vuelta al hogar, son circunstancias que nos impiden muchas cosas, pero que te tomes este tiempo porque es un tiempo especial. Como siempre decimos, no jugamos a ser una iglesia. Y el diablo no juega a ser diablo. Él siempre va a buscar una ocasión para hacernos caer. Y siempre va a usar un vehículo para hacernos ir en contraposición a una palabra de obediencia. Por eso yo quiero decirte y desafiarte en este tiempo, y por eso es que quiero que puedas escribir, resaltar, anotar toda palabra que vamos predicando y que vamos soltando, porque esto no puede terminar en una reunión. Es parte de una reunión, pero sigue durante toda la semana, inclusive en los grupos de crecimiento. Así que escudriñá otra vez la palabra de Dios, volvé al libro de Jonás, léete el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, hacete preguntas, volvélo loco a tu facilitador en los grupos de crecimiento, preguntale y no te adelantes porque se vienen, mira, tenemos para 12 series, para 12 reuniones, pero no la vamos a hacer en 12 reuniones, la vamos a hacer en un poco menos. En 11, no, es mucho menos, pero que esto sea un motivo para poder estudiar la palabra de Dios. Y todo lo que estás buscando, no lo busques en otro lugar que no sea en su palabra y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Nos vamos con una alabanza. Si hasta ahora no estás en ningún grupo de crecimiento, quiero que sepas que es fundamental, es importantísimo que seas parte de un grupo de crecimiento. Así que, si hasta ahora no estás, cuando terminamos, vas a buscar a Micaela. ¿Dónde está Mica? Micaela, Mica, está en la recepción y le vas a decir, mirá, no tengo ningún grupo de crecimiento, me gustaría estar en un grupo de crecimiento. Mis días son los lunes, miércoles y viernes y tengo el horario de 19 horas a 22. En ese horario puedo durante esos 3 días. ¿Dónde me vas a poner? ¿Con quién voy a estar? Y ella te va a saber decir o te va a tomar tus datos y en la semana te va a llevar una notificación. Y dentro de poco, y con esto sí termino, vamos a dar a luz una aplicación que tenemos como iglesia para que vos también te la puedas descargar, para que así puedas ver, podamos estar conectados no solamente en los grupos de crecimiento, sino también en el día a día. Entonces, en esa aplicación que vos te vas a descargar, te va a llegar notificaciones, vas a poder ver el cronograma, o mejor dicho, el calendario del año o del mes, qué es las cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, el sábado que viene tenemos, ¿qué? Bautismo. ¿Pero qué viene después del otro sábado? Muchas cosas más
que no te las quiero decir porque después la vas a ver en la aplicación. Así que estate atento porque estos sábados estamos preparando todo un video, algo para poder compartirte y para que vos puedas descargar esa aplicación. Es una aplicación de la iglesia para que podamos estar conectados constantemente. Que Dios te bendiga. Quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. Alzar, Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó.